Entonces ahora preguntémonos por qué los niños sueñan con mansiones, pero no saben cuánto cuestan. Bueno, y esto es, a mí me acuerdo, bueno, realmente soñar con, soñar es increíble, ¿verdad? Como cuando uno la pasaban a uno de niño, como, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere tener esto? ¿Quiere tener aquello? Hoy en día hemos visto también, la vez pasada me acuerdo de una clienta que nos decía que los sueños de los hijos no eran como los de ella. Antes era tal vez la casita con la familia, el carro, pero ahora los sueños son más que eso. Ya desde niños en YouTube ya se está hablando de lo que hablábamos la vez pasada también, de un Rolex, de un Ferrari, de el tener todo este tipo de accesorios y de lujos que no es que estén mal, ¿verdad? No están mal. El problema es que se traten de adquirir sin saber el cómo y se crea que eso es el éxito, ¿verdad? Ujú, Entonces, aquí quiero como que tengamos que esa apertura, como que era lo que uno soñaba antes con respecto a lo que tenemos hoy, porque también hoy estábamos hablando de eso y uno es la suma de las acciones que uno ha hecho durante toda la vida y ese es el resultado que tenemos. Como papá o como mamá, todo lo que uno ha hecho es lo que uno tiene hoy. ujú. Y aquí, bueno, ¿qué hacíamos cuando éramos pequeñitos? Jugábamos el famoso casita, ¿verdad? Jugar a casita, tener bebés y todos, unos pequeñillos jugando en el barrio como casita y iba a los lotes a jugar, a armar la casa y todo lo demás. O cuando uno ya iba creciendo, pues jugaba a los Sims. A vos te encantaba jugar Sims, ¿cierto? Sí, me encantaba. Y ahí es donde Todavía me uno, gusta. exacto, donde uno lo pone a pensar, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero la casa? ¿Cuántos hijos? O uno va jugando de esa manera. Pero bueno, acá, ¿qué es lo que uno piensa? Como, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué carro voy a tener? ¿Cuántos hijos voy a tener? Ujú. Y eso era emocionante, imaginarse una vida llena de lujos, mansiones, Lamborghinis, vacaciones en la playa, familias numerosas. Pero recordemos también que esto es lo que a uno inconscientemente uno va tomando prestado o del marketing, de la tele, de los anuncios. Sí, de cierta forma uno lo va copiando un poco, o sea, porque al final a mí me impresiona demasiado eso. Eso ya es como una percepción más personal, pero a mí me pasa mucho que, no sé, me pongo a ver como redes sociales o así y veo que empiezo a ver algo que está de moda de lo que sea, de un accesorio o una tendencia de algo en específico o un lugar a donde todo el mundo va y de pronto veo que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Porque son tendencias copiadas que a veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? Uno está copiando algo nada más porque los demás hacen eso. Y creo que también en la sociedad pasa muchísimo con la parte del dinero, ¿verdad? Yo hago esto de esta forma porque los demás lo hacen así, pero tal vez Sí. yo no me he puesto a analizar si podía hacerlo de otra forma o por qué es realmente que lo están haciendo así, Ujú. Sí, ¿verdad? y es por muy naturaleza humana. Sí, sí, De sí. hecho, hay estudios y hay programas en donde se ve como que una persona hace esto y la otra hace esto y la otra hace esto y todos hacen lo mismo, van como copiando, ¿verdad? Y a Sí. veces cuando uno llega como a un lugar, a una casa o algo, uno trata como para poder estar en el mismo ambiente, como eh, hacer lo mismo que hacen los demás, para tratar de encajar. Y es exactamente lo mismo, pero a gran escala. Sí, ¿y qué es lo que pasa con esto? Bueno, que, a ver, en este juego que nosotros jugábamos cuando éramos chiquititos, casita o lo que fuera, nadie ponía precio a esos sueños. En ese juego, tener una mansión o tener carros deportivos era tan posible como tener una casa sencilla con un solo carrito. Nunca aparecía la pregunta de cuánto cuesta mantener esa vida. Ese juego inocente refleja lo que muchos adolescentes y jóvenes siguen viviendo hoy, que es que sueñan en grande pero sin números. Y cuando se llega a la adultez se encuentran con la brecha extremadamente brutal entre la fantasía y la realidad, que la renta no se paga sola, que las cosas no se hacen solas, que los carros no solo se compran, también tienen que tener gasolina, tienen que tener seguros, marchamo, mantenimiento, impuestos. Viajar no es solo comprar el boleto del avión, también hay hospedaje, comidas, hay transportes durante el viaje. Entonces, soñar sin números es construir castillos en el aire, por decirlo de alguna manera, para nosotros. Lo más peligroso realmente no es soñar. Lo más peligroso es no enseñarles a nuestros hijos que todo sueño tiene un precio. Y si no les mostramos cuánto cuesta vivir cada vida que estas se están imaginando, crecerán creyendo que basta con desearlo para obtenerlo.
Y cuando descubren que esto no es así, van a sentir frustración, van a sentir deudas y hasta enojo consigo mismos o con sus padres. En cambio, cuando un chico convierte sus ilusiones en cifras, algo cambia porque empieza a entender que los sueños no se abandonan, sino que simplemente se planifican y que podemos llegar a ellos, pero necesitamos una estrategia y necesitamos organizar nuestro dinero y organizar nuestra mente para poder tener el objetivo claro. Entonces, preguntas. ¿Quieres una casa grande? Ok, perfecto. Hagamos números. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto habría que ahorrar? ¿Qué ingresos se necesitan? ¿Quieres viajar? Bueno, perfecto. Calculemos vuelos, hoteles, comida. Hagamos un presupuesto para el viaje. ¿En cuánto saldría esto? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Quieres un carro? Bueno, igual, perfecto. Sumemos el seguro, la gasolina, todos los gastos relacionados con el carro. Igual, formemos una estrategia para poder alcanzarlo sin que nos vayamos a sentir estresados, con ansiedad, frustrados porque se nos desordenó todo y ya no nos alcanza para cosas que necesitamos. Y entonces ese sueño deja de ser un castillo en el aire y se convierte en un proyecto alcanzable y tangible. Esto no es ningún arte de magia, o sea, simplemente es educación financiera aplicada a lo que se desea. Sí, aquí es muy importante el no limitar. Por eso nosotros siempre decimos que es importante Sí, hacer un detox de papá y de mamá, porque si mamá está limitada por creencias limitantes en donde no se puede tener esa casa que usted está diciendo, ni ese carro que usted está queriendo, ni este tipo de negocio, ni este tipo de cosas, se limita el crecimiento y más bien es verlo como un juego. Hay que hacerlo divertido. Si uno no se está divirtiendo, está teniendo mala relación con el dinero y hay estrés. Si uno ve el dinero con estrés, los hijos van a verlo con estrés. Si uno hace esto como un juego, como cuando uno era pequeño, dibujando, voy a dibujar mi casa de los sueños, voy a dibujar esto, voy a dibujar aquello, vamos a ponerle números, pero pongamos también ideas de cómo podemos crearlo, porque sí, también yo creo que aquí realmente, no sé si has visto como cuando uno sale, digamos, ahora como bueno, con los amigos o con la familia, o es muy común, bueno, en nuestros casos es muy común que se hable de carros. El carro que me acabo de comprar, la casa que donde me acabo de pasar, siempre como el éxito como que se está dirigiendo a eso, ¿verdad? Y la conversación del tema familiar, ¿viste el carro nuevo de que se compró? ¿O viste esta casa? ¿O viste dónde se pasaron a vivir? Y al final es como uno es el resultado de las personas con las que uno está. Es muy diferente a las familias que nosotros estudiamos, que nuestros mentores nos enseñaron. Las familias más exitosas del mundo no es una mentalidad o no se habla del consumir y el comprar, sino más bien es el crear. ¿Viste el negocio? ¿Viste cómo se puede sí. generar ahora dinero o cómo estoy generando yo dinero y cómo mis hijos Eso que entienden de dónde decís, estoy generando el dinero y compro con ese dinero? O sea, con el dinero lo multiplico, creo mi máquina del dinero para multiplicarlo y después vienen los lujos. Pero los lujos se compran cuando el dinero trabaja para uno, sí, no uno cambiando el tiempo por dinero. sí, Y es eso que eso, decís es demasiado, o sea, creo que es demasiado importante. Es que quiero decirlo porque me parece muy importante, perdón. ajá, Bueno, mi tía, para los que no saben, trabaja en una escuela y justamente ayer en un almuerzo familiar estábamos hablando de eso, que ella ha notado que, bueno, primero la tasa de natalidad ha bajado mucho, entonces ya tienen la mitad de los chiquitos que tenían antes, ¿verdad? Pero aparte de eso, otra cosa que ella ha notado es que ahora los papás ya no están tan dispuestos a pagar por un colegio como los papás de uno estaban antes, que yo me acuerdo que los papás de uno antes estaban súper seguros de que meterlo a uno en un colegio de cierto nivel, ¿verdad? Como con cierto tipo de educación ahí medio idealizada, era como lo que aseguraba el éxito del hijo y como que ella se empezaba a dar cuenta de que ahora los papás tal vez no le dan tanto peso a eso y prefieren, ojo qué importante, bueno, a mí es que eso me parece un punto de inflexión demasiado importante de analizar, que es como un fenómeno hasta cierto punto, de que ahora tal vez ellos no valoran tanto esto, o sea, la educación en general, no importa si es buena o mala, creo que eso es muy subjetivo, no la valoran tanto y prefieren compensar eso que gastarían en una educación de cierto nivel en cosas materiales. Entonces, prefieren andar en un carro de cierto nivel, vivir en un cierto barrio, tener ciertos accesorios, viajar a donde sea en el mundo 7.000 veces al año, que de nuevo, eso no está mal, eso está súper bien,
pero se prioriza esto antes de la educación. Entonces, si existe este fenómeno de esta forma, a mí me parece muy interesante de analizar porque yo digo, ok, si esto está sucediendo de esta manera, ¿qué importancia se le está dando a la educación financiera? O sea, al final yo como mamá estoy priorizando como me quieren ver los demás, un tema plenamente de apariencia que ni siquiera me está permitiendo tener una libertad real, es simplemente aparentar algo. Priorizo eso antes de un tema de educación. Entonces, la educación financiera, ¿dónde queda? Es que es exacto, digamos, hay clientes que llegan y nos dicen a nosotros, como yo no tuve educación financiera, y realmente todo el mundo tuvo educación financiera. Solo que de cierta Es de forma. cierta manera, como vos Sí, decís, cuando llegan mamás a nosotros y nos dicen, como es que me acostumbré a utilizar el dinero como una herramienta, recordemos que es una herramienta, pero lo que hacía era lo gasto en mí, en verme bien, en comprar cosas para los demás, para que nos ujú, vean bien y que vean como el éxito de nosotros. ujú, Pero se olvida el usarlo como una herramienta para multiplicarlo y para tener más dinero. Eso es una mamá consciente que invierte también en conocimiento, invierte también el dinero para multiplicarlo. Y si uno está acostumbrado a utilizar el dinero para lo que los demás digan, tener el último accesorio de moda, el hijo va a copiar lo mismo. Yo también quiero esto, veo los compañeros que quieren también esto, también lo quiero y vivo también en esta burbuja en donde lo material es en donde me voy a enfocar. sí, Pero ese realmente para nosotros no es el verdadero éxito. El verdadero éxito y el ganar el juego es, tengo el dinero, no es de aparentar. De hecho, utilizo ese dinero para crear más dinero. Papá y mamá saben cómo hacerlo. Entonces los hijos van a aprender a tener esa conciencia de saber. Y aquí es donde aquí es donde vamos a empezar a tocar un poco el tema de cómo es que ellos empiezan a valorar las cosas, porque van viendo el interés en que es más importante poner el dinero para multiplicarlo que simplemente gastar en cosas de marca que muchos amigos pues pueden tener la marca, pero ellos realmente lo van a ver no importante, porque lo van a sí, empezar a hacer parte de la vida, que eso es lo esencial, ¿verdad? Hacer parte de sí, los hijos de la vida del dinero y que vayan utilizando la herramienta. Ojalá entre más pequeñitos mejor, porque entre más adolescentes, más adultos, entre más pasa el tiempo sin utilizar el dinero, pues va a haber una relación más complicada, porque es como tratar de aprender a manejar a los 80 años, sí, ¿verdad? Entre más rápido aprendes a manejar o entre más rápido aprendes a hablar inglés, cualquier cosa, sí, como el idioma que decimos nosotros, el inglés, si papá y mamá hablan inglés, el hijo aprende hablando inglés. No hay que ir a clases. Si mamá y papá saben hablar el idioma del dinero, igualmente van a aprender a hablar. sí, o sea, yo creo que, o sea, por eso te digo, creo que ese fenómeno que estábamos conversando ayer con mi familia es muy interesante porque creo que nos pone muchísimo a pensar en qué es lo que se está haciendo ahorita con el tema de la educación en general, que yo creo que es de las cosas más importantes que podemos tener, pero además qué tipo de educación, ¿verdad? Entonces, si la educación se está viendo de esa manera, como en un segundo plano, pues probablemente el idioma del dinero todavía más, y entonces entramos en ese ciclo de siempre querer como aparentar y no realmente tener esta libertad que Ujú. buscamos. Entonces, creo que si queremos, yo siempre digo, esto siempre se lo digo también a las mamás de la comunidad y nuestras clientas, si uno no está donde quiere estar, primero uno tiene que saber a dónde quiere estar, a dónde quiere llegar, en qué situación quiere estar. Eso es lo primero. Lo segundo es, si ya yo sé dónde quiero estar y yo soy consciente que no estoy en ese lugar en este momento, es porque yo tengo ciertas creencias que tengo que cambiar y no solo cambiar, no solo quitarlas, sino sustituirlas por otras para que esas creencias sí me lleven a donde yo quiero estar, porque si no estoy ahí es por alguna razón. Sí, porque si no, vas a seguir estando donde estás ahora, que es Exacto, seguir haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados. exacto. Ujú, Entonces, de hecho, las cosas que a nosotros nos encanta siempre decir, las cosas que uno menos quiere hacer son las que más uno debería de hacer, porque sí. las cosas que menos uno quiere hacer son las que van a obtener los resultados que que uno ahorita no tiene. Entonces, es muy común, digamos, el verlo con las finanzas. Mamá lo que hace, digamos, que hemos visto mucho eso, pues sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Manejando el dinero de la misma manera y en 10 años va a estar igual.
Tal vez las cosas van a estar, no, no Más tal caras. vez, las cosas de fijo van a estar más caras en 10 años. Si hoy tienes estrés por el dinero y no se está haciendo nada, pues en 10 años va a seguir igual, a menos de que se haga algo. Y igualmente con los hijos, para si el hijo pues también ahorita está mostrando desinterés o no ve el valor de las cosas, pues hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces, ¿cuál es la pregunta incómoda acá? ¿Tus hijos alguna vez han calculado cuánto cuesta su vida soñada? ¿O vos sabés ahorita cuál es la vida soñada de tus hijos? ¿Qué es lo O que la ellos tuya. quieren? O la tuya, ¿verdad? ¿A dónde estás? ¿O cuál era la tuya cuando eras pequeña? O pequeño, ¿cuál era tu vida soñada? ¿Y a dónde estás ahora? ¿La tenés? ¿O por qué fue que te desviaste? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo realmente creo que también con todo este tema, o sea, yo sí soy muy amiga y creo que vos también somos muy amigos de la parte de la manifestación, creo que es algo muy importante, pero uno también tiene que ser realista y uno tiene que tomar acción. O sea, yo manifiesto lo que quiero, pero yo tengo que tomar acción y hacer cosas diferentes, como vos decías ahora, para tener resultados diferentes. Si yo solo me imagino la casa que yo quiero y yo no tomo acción, o sea, por arte de magia no va a pasar, necesitamos hacer cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues sí, practicamos muchos ejercicios de todo esto y todo, y es importante tener la visión y todo, pero también es importante tener el conocimiento y tener la estrategia para poder llegar ahí, ¿verdad? De una forma cruda y real es así. Sí, Y desde nuestra propia experiencia lo podemos decir. O sea, nosotros lo que hemos logrado no ha sido porque hemos visualizado lo que creemos nada más, o sea, sí, ha sido una parte del proceso y es muy importante. Podríamos decir que de cierta forma es como un poco el pegamento de la base, pero no es lo único. O sea, hay que hacer cosas distintas y poner acción, hacer cosas incómodas, llorar, gritar, hacer un montón de cosas que a uno no le gustan para realmente ver los resultados. Y no significa que va a ser algo en lo que uno lo va a pasar mal, pero puede ser un proceso que hasta cierto punto, pues es incómodo, sí, y es parte de, ¿verdad? sí, Y ahora nos gustaría también dejar un mini reto con respecto a esto, que es que le preguntes a tu hijo o a tu hija, si mañana tuvieras tu propia casa y carro, ¿cuánto crees que gastarías al mes? Entonces, puedes dejar que invente un número, no importa, lo que sea, lo que se le ocurra. Y después puedes enseñarle los precios reales de la renta de la casa, de los servicios, de la luz, el agua o un carro también. Y ese choque de expectativas es una de las mejores clases de finanzas que se puede recibir y crea muchísima conciencia. ujú, Como para que, porque el otro día también una mamá de la comunidad nos decía, yo quisiera que eso es algo que ella nunca aprendió cuando era niña. Ella tal vez ella decía, es que en mi casa se habla de dinero, se hablaba de dinero y todo, pero yo no sabía si 1 millón era poco o mucho. Yo no tenía un rango de referencia, o sea, yo no entendía si una tele costaba 1 millón era poco o mucho. Yo no sabía si un carro costaba tanto era poco o mucho. Yo no tenía como ese parámetro de referencia. Entonces, para empezar a crear estos parámetros de referencia, necesitamos empezar a hacer este tipo de ejercicios para que ellos puedan diferenciar, ¿verdad? Y creo que más allá de saber si algo es poco o mucho, porque nada es poco o mucho, es muy relativo. O sea, para mí poco puede ser 1 millón y para vos puede ser mucho dinero, ¿verdad? De acuerdo con tu formación, tus creencias, lo que vos has escuchado sobre el dinero. Pero entonces, más allá de eso, es cómo tomar esos parámetros de referencia para quitarse ese techo y que siempre uno pueda tener esa mentalidad de que uno siempre puede tener esta generación de valor y crear más. sí. No, o sea, Y, que siempre puede haber más de lo que uno cree que es mucho. exacto. O sea, es que exacto, todo eso es muy subjetivo y realmente acá también debemos de evitar y tener, y este tipo de creencias son las que papá y mamá para mí debería de tener y son las que nosotros hemos aprendido a tener, que es que la realidad es que el decir eso no alcanza es una creencia limitante, eso es mentira, ese carro, esa casa, o enfoquémonos en ese negocio, cosas que produzcan, no eliminemos el carro o casa, más bien eso que queremos, o bueno, digamos con el niño que sí, ahorita estamos hablando de que se imagine la casa y el carro y todo el juego, pero entonces imaginémoslo y a papá y a mamá, porque tal vez papá y mamá ahorita están diciendo, no, eso es demasiado caro, no me va a alcanzar, ¿verdad? Y eso no es real, porque si fuera real, entonces uno estaría diciendo que ese carro, voy a poner el ejemplo del carro, no alcanza o no tengo el dinero, no es que no me alcanza porque no tengo el dinero. Ujú. Es muy diferente a decir, porque ahí uno estaría diciendo que el problema lo tiene el carro.
O sea, uno está diciendo, el carro no me alcanza porque el problema lo tiene el carro, no yo. Y ahí es igual, soy víctima, Sí, no no soy soy creador. creadora o no soy creador de hacerlo realidad. Entonces el problema no es que el carro no alcanza, el problema es que a uno no le alcanza. Tengo que crear la realidad para que me alcance de alguna Exacto. manera. El problema no es el carro que no alcance, el problema es que a uno o a usted no le alcanza. Y es una pregunta incómoda y esa es la verdad. Sí, Entonces, ¿cómo hago? Porque el que el carro cueste eso, yo no tengo control de eso, ¿verdad? El carro cuesta eso y sí alcanza, porque a personas le alcanza, ¿verdad? Es la creencia que uno tiene. Entonces, sí alcanza. El problema lo tengo yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder comprarlo para que me alcance? Y en eso sí tenemos control. ¿Qué creencias tengo? ¿Qué hábitos tengo? ¿Cómo manejo yo mi dinero? Y de ese tipo de perspectiva y esa creencia es la que debo tener. A mí me alcanza todo. O sea, realmente todo alcanza. Lo que pasa es que ahorita tal vez no entiendo, no, ahorita no tengo la información que me lleve a adquirirlo. ¿Verdad? Porque ahorita la información que tengo para adquirirlo y la única manera que sé para adquirirlo es con deuda. Yendo al banco, pidiendo un préstamo, voy a pedir el carro y el carro lo tengo. De hecho, es muy fácil hoy en día obtener carros y casas porque piden pocas cosas pero no se tiene la educación y el hijo pues va a terminar copiando eso. Pero entonces sí alcanza. Lo sí, que pasa es que ahorita tal vez no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre destinando, siempre deberíamos de tener un porcentaje como nosotros enseñamos, dirigido a educación, a teniendo el cómo uno se conocimiento. educa Ujú, para generar más dinero, para multiplicar más dinero, para generar todo lo totalmente. que uno quiera, y los hijos también que se acostumbren a que también un porcentaje debe de ir siempre a Algo que quieran aprender. algo que quieran aprender y que está bien aprenderlo. De hecho, Sí, nosotros enseñamos mucho a las mamás de la comunidad el pagar, el dar, digamos, hacer misiones de mente, que ellos vayan creando su dinero digamos, leyendo o cómo, cómo al creando tener valor más a ellos habilidades, mismos. exacto, cómo tener más habilidades de ellos, como leer un libro, hacer un resumen o algo por el estilo, uno les da dinero, porque eso significa que si ellos también, Se o aportan valor a sea, ellos aportan mismos. valor y ellos están aprendiendo algo, el día de mañana van a ser más valiosos en el mundo afuera y Por van a supuesto. ayudar a más O personas y sea, van a ayudar a poder crear más dinero. definitivamente. No es exacto, la mentalidad es hago lo que me dicen que haga. No, es qué hago yo para obtener lo que yo quiero hacer o lo que quiero tener. Y en lugar de vivir de manera automática, vivir de manera creadora y buscar las opciones. Como, como, como se nos ha adelantado un poquito, pero realmente lo que quiero decir acá es como estamos acostumbrados a que el sistema y los demás nos dirijan hacia donde nosotros queremos ir y nos dirijan hacia lo que es éxito, pero realmente para nosotros eso no es éxito. O sea, el éxito hay que Es que el éxito indagarlo es muy, mucho, muy es relativo, muy pero uno mismo lo subjetivo tiene que, sí, perdón, sí, muy subjetivo y muy relativo. Creo que uno mismo lo tiene que descubrir, pero como nosotros siempre decimos, o sea, las personas de la comunidad, yo siempre les digo, nosotros no les vamos a decir qué hacer con su dinero, no los vamos a obligar a hacer las cosas. Nosotros simplemente les compartimos las herramientas que y el nosotros ya mapa. hemos aprendido y que hemos implementado. Y ahí lo bonito es que uno decide qué es lo que uno quiere hacer y lo que no quiere hacer. Exacto. A uno nadie lo está obligando, pero con conocimiento. Y definitivamente lo que vos decís, creo que es, o sea, de verdad esencial y de todo corazón para todas las personas que nos están viendo. Hasta se me eriza la piel, porque es que realmente sí es así. O sea, el conocimiento, y nosotros lo decimos por experiencia propia, literalmente poniendo las manos en el fuego, el conocimiento es lo que a nosotros más nos ha abierto las puertas en un montón de cosas y que nos ha permitido estar a donde estamos ahorita, que es muy diferente a como estábamos hace unos años. Entonces, creo que esto se menosprecia demasiado y es demasiado importante. Y volvemos a lo mismo de lo que yo hablaba, de que ahora se ha visto mucho este fenómeno de que los papás le dan más importancia a cosas materiales que a la misma educación. Entonces, creo que tenemos que sentarnos a reflexionar sobre esto y abrir un poco la mesa de conversación. Ujú. Pero, ok, ahora aprendamos un poco sobre lo que es regaños y aprender sobre los regaños versus aprender por experiencia. Entonces preguntémonos ahorita si tal vez tus hijos aprenden del dinero solo cuando los regañas.
En muchas casas, el primer contacto de los niños con el dinero no viene de una conversación tranquila o natural, porque también eso es importante. Cuando uno tiene la conversación con los chicos, tiene que ser de una forma natural, no tiene que ser larga, unos cuantos minutos está ok, nosotros enseñamos las maneras y las estrategias, pero definitivamente no tiene que ser algo de regaño ni tampoco de imposición. O sea, realmente yo creo que no solo a los niños, a nadie le gusta que le impongan qué es lo que tiene que hacer. Sí, Y eso es algo que a veces se nos olvida. Entonces, a veces, estas son algunas frases que escuchamos mucho. Tiene que apagar la luz porque esto cuesta demasiado dinero. Cerrar la llave, estás botando todo el agua. Deja de abrir la refri a cada rato, la electricidad no es gratis. Tal vez alguna de estas te suena o alguna similar. Y entonces estos mensajes, aunque sean bien intencionados, dejan una marca muy peligrosa. Los chicos terminan asociando el dinero con enojo, con culpa o con miedo. A mí me pasaba muchísimo esto antes, que es algo que yo he logrado trabajar muchísimo, pero mi mamá siempre me decía algo de la luz. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apagar las luces que no ocupemos, me decía. Y entonces a mí eso me generó también como cierto miedo luego al gastar dinero. Y lo peor de esto es que aprenden a evitar el tema en lugar de entenderlo. Imaginémonos a un chico que crece escuchando solo regaños cada vez que algo involucra dinero. Cuando es adolescente ¿verdad? Va a preguntar cuánto cuesta la renta o la comida. Probablemente no. Va a callar porque teme incomodar o generar otra pelea. Y el dinero, en lugar de ser un idioma que une, se convierte en un tema tabú. Pero hay otras maneras, como estábamos hablando ahorita. Los hijos no tienen que aprender desde el miedo, sino desde la experiencia compartida. Entonces, en el mismo ejemplo de apagar la luz porque cuesta mucho dinero, se puede transformar en algo como, ¿ves este recibo? Cuanto más usamos la luz, más sube. Si apagamos las luces que no ocupamos, el próximo mes podría bajar. ¿Querés que lo podamos medir juntos? ¿O qué propones para que tal vez el próximo mes podríamos economizar un poco más en eso? ¿Qué ideas se te ocurren? Lo mismo con el agua. En lugar de cerrar la llave, que yo no soy millonario, podemos proponer un reto. Vamos a ver cuántos minutos tarda en llenarse una cubeta con la llave abierta. Y después calculamos cuánta agua se gasta y cuánto nos cuesta. La diferencia es realmente abismal. En un caso, el niño aprende a tener miedo y en el otro aprende a experimentar y a sacar conclusiones por él mismo. Los chicos recuerdan más de lo que viven que de lo que les gritan o les dicen. Una experiencia bien planteada vale muchísimo más que 100 sermones. Y como nosotros decimos, la mejor escuela del dinero no son los regaños, son las experiencias. Entonces, con respecto a esto, igual nos gustaría hacer una pregunta, que es que si tus hijos asocian el dinero con enojo y culpa o con confianza y curiosidad, puedes sentarte a pensar cómo crees que lo asocian y también igual nos puedes decir y comentar. Y también nos gustaría dejar un mini reto con respecto a esto, que es que elegí un gasto pequeño de la casa, puede ser el agua, la luz, la comida, y mostrarle el costo real a tus hijos y propongan un experimento simple para reducirlo el próximo mes. Puede ser un tipo de misión también. Si logramos bajar 2.000 coronas de luz, con eso compramos helados el sábado. Convertí el recibo en un juego y vas a ver cómo la actitud cambia ujú. muchísimo. Sí, yo siento aquí me encanta verlo siempre como un juego. Realmente, si uno, o sea, uno tiene la experiencia de ver las cosas como un juego. Uno jugó Sims, uno jugó casita, imagínense que uno pequeñito, yo me acuerdo yo pequeñito, yo con los primos, uno jugaba casita y se emocionaba hasta de tener hijos y pagar, bueno, no pagar, sí, jugar como, imagínense también, como el banquito y ser de banco y cosas así, o jugar Monopoly, o jugar Life, o jugar juegos de mesa, y uno se divertía y Sí, le daban dinero y uno lo gastaba y en Monopoly compraba propiedades. Y esa misma emoción es la misma que uno debe de aprender a tener con el dinero de uno. Porque no hay diferencia. O sea, uno es un juego, claro, pero el otro, ¿quién dice que no puede ser también como un juego? El problema es que cuando en la familia, mamá y papá, no saben jugar el juego, que siempre decimos, no saben jugar Monopoly y nada más están viendo. Imaginémonos el ejemplo de Monopoly que a nosotros nos encanta decir. Ven que pasan por Go y les entra dinero, pero no saben qué hacer con ese dinero, pues agarran ese dinero, van y lo compran y lo gastan todo. ¿Verdad? Nunca compraron casitas, nunca hicieron nada, porque nunca leyeron las instrucciones, nunca supieron qué hacer, nada más empezaron a ver otras personas que estaban jugando el mismo juego, pasaban por Go, gastaban todo, iban dando más bien la vuelta y en esa vuelta más bien caían en deudas, caían en las otras casas que otras personas sí jugaban el dinero.
O sea, sí sabían jugar el juego del dinero. Entonces, veámoslo realmente de esa manera, porque es Ujú. así de crudo, pero es así de real porque cuando llegamos a entender que es divertido, los niños pueden verlo como una herramienta también, pues divertida. Nadie dijo que no, es simplemente la creencia que uno tiene.